Hola, bona tarda. Continuando la xerrada que empezamos ayer, entonces voy a centrarnos más en lo que sería un documento muy en concreto que yo en su día pues trabajé. Como ya hemos explicado por el tema de Advaita, por el tema Zen, poco a poco yo he ido diseñando un método que de hecho es un método que ya existe, pero la pregunta era cómo aplicarlo a nuestra mentalidad. Ya dijimos ayer que quien practicaba ese tipo de técnicas pues era gente que quería buscar en su interior, que quería saber algo más de lo que es la vida, la muerte. Y poco a poco, yo con el tiempo me di cuenta de que esto era una gran terapia para lo que sería el hecho de la vida aquí y ahora dentro de este mundo mental. Entonces hoy lo que vamos a hacer será, vamos a trabajar sobre este documento y a partir de aquí especificaremos qué posibilidades tiene la técnica como tal. Siempre estamos hablando, y ayer hablábamos, de equilibrar los pensamientos que te dominan, que son los causantes de miedos, de fobias, de adicciones, etcétera, etcétera. Con este método de la no dualidad, los pensamientos dominantes se equilibran, porque la atención va dirigida al origen del primer pensamiento, el pensamiento yo, y no al resto de pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que se refuerza el primer pensamiento, que es el yo existo. Entonces, aquellos pensamientos que tienen mucho poder, porque se han ido alimentando de forma exclusiva durante años, entonces van perdiendo fuerza y se estabilizan de una forma natural. Y aquellos otros pensamientos que están debilitados, ¿qué ocurre con ellos? Pues que van creciendo poco a poco hasta también estabilizarse. Cuando el pensamiento dominante se equilibra, ya no tiene fuerza para imponerse a los otros pensamientos, y mucho menos al primer pensamiento yo. Por otro lado, al pensamiento dominante no se le debe apartar. ¿Por qué? Como si quisiéramos dejarlo dormir. Pues porque con el tiempo vuelve a despertar. Y tampoco es posible eliminarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente tiene que recuperar su estabilidad, igual que los otros pensamientos. Así pues, es un trabajo que no únicamente va dirigido a los pensamientos dominantes, sino que en realidad va dirigido a todo el río de pensamientos que configuran la personalidad, el ego de cada persona. Si nosotros tuviéramos una gráfica, yo la he dibujado, veríamos, por ejemplo, que aquí, en lo que es la línea horizontal, ese sería el pensamiento yo. Ese siempre está presente, siempre. Y luego vemos todos los otros pensamientos que configuran tu personalidad. En ese caso, yo me llamo Jordi, por lo tanto, el Jordi, diríamos, tiene esta radiografía. Por otro lado, va a ser que no. ¿Por qué? Porque fijaros que, yo no sé si se ve con la cámara, pero está todo equilibrado. Estaríamos delante de un Buda, estaríamos delante de un ser que suyo es libre y que no hay ningún pensamiento que le domina. Entonces, si vamos a mirar la radiografía de otra persona, por ejemplo, sería como esta, veríamos que hay puntas y bajones. Eso es una inestabilidad, esto es un desequilibrio. Hay pensamientos que dominan, que tienen mucha fuerza y están tocando techo. Y otros que están depresivos. De aquí hablamos de la bipolaridad, que siempre sabemos que las personas pueden pasar de un estado eufórico a tener un bajón tremendo. Entonces, si miramos esta radiografía, veríamos que ese yo constantemente está dominado por esos pensamientos, por los que están tocando techo o los que están tocando el fondo. Así que, en realidad, lo que hace la Advaita y lo que hace el Zen, ¿qué es? Lo que hace es que todos se pongan por igual. Y poco a poco, con los años, se va creando
este equilibrio. A medida que nos vamos acercando a ese equilibrio, la persona cada vez se siente más tranquila, más relajada. ¿Por qué? Porque su yo cada vez está dominado menos. Sin embargo, en esta vemos que aquí hay una serie de puntas. Entonces, es aquí cuando hablamos de adicciones, miedos, fobias. En realidad, ¿qué son? Son pensamientos que nos están dominando. Dime. Y yo quería preguntar, los que están depresivos, ¿qué ejemplo puede ser un pensamiento que está en depresivo? Bueno, la depresión generalmente es la que genera cantidad de Emociones negativas, digamos. ¿De? Emociones negativas. De todo tipo, emociones contra uno mismo y contra los demás. O sea, en realidad, generalmente las que están tocando abajo son depresiones que pueden terminar con el suicidio, ¿no? Porque realmente tienen una fuerza de hundirte totalmente y tú no levantas cabeza. Y los que están arriba, lo que haces es aplastar a los otros y te aplastas a ti mismo. Por ejemplo, el hecho de que tomes cocaína no te deja en un estado arriba, pero luego bajas abajo. Y siempre estás arriba y abajo. Al final tu cuerpo no aguanta y muere. Ese es el problema. Y mentalmente, pues sería lo mismo que un violador. Un violador tiene los pensamientos, los tiene arriba, y cuando ve a una mujer se vuelve loco. Y entonces, ¿qué hace? Pues cuando puede la viola. Entonces, ese ser se puede curar. Es muy difícil. Pero lo que sí, yo por lo menos pienso, y puede ser que me equivoque, es evidente, ¿no? Porque nadie tiene... Ayer hablábamos de que en un mundo tan relativo como este no hay ningún valor absoluto. Por lo tanto, nadie tiene ¿cómo se llama? La piedra filosofal, ¿no? Pero lo que yo ya también estuvimos hablando ayer, de que esas técnicas son milenarias, es lo que ha quedado de civilizaciones que han desaparecido, que son lo que están haciendo que el planeta vuelva a resurgir. Tocamos cero en el año 500 después de Cristo, y todas esas técnicas vienen de Oriente. Y por lo menos yo he estado trabajando, también lo dije ayer, en el Colegio de Médicos como administrativo. Yo hice hasta tercero de medicina. A mí me ha interesado mucho la medicina, pero me centré en el yoga y me centré luego en el Advaita y en el Zen. Y veo que esas técnicas las tendrían que enseñar en la universidad, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología. ¿Para qué? Porque yo he hablado con psicólogos, con psiquiatras, y no lo entienden. Pero es que es normal que no lo entiendan. ¿Por qué? La razón es porque ellos esto me ha costado años de entenderlo. Y es practicar y practicar y practicar y practicar. Y entonces tú ves que coges esto, y si lo aplicas a personas pues con drogadicción, con miedos, con fobias, con todo tipo de ese tipo de problemas mentales, tú sabes que esas personas con el tiempo se van a recuperar. Es cierto que un individuo que está tomando techo y que tiene un 90 y pico % de fuerza en sus pensamientos dominantes que le obligan a consumir cualquier tipo de droga o de alcohol, por ejemplo, esta persona, dirás tú, ¿en un año se va a curar? No. Ni en 2, ni en 3, ni en 4. Quizás tarde 7, 8 años. Pero esa persona, esos pensamientos que están con un poder de 95%, bajarán a 94%. Bajarán a 90, bajarán a 80, estará curado o no, estará equilibrado o no, pero cada vez estará mejor. Y llegará un momento que esa persona se va a curar. El problema es que ahora hay las técnicas que hoy en día se hacen básicamente, ¿qué se le dice a un drogadicto? Se le dice, no toques más esta droga. Claro, ¿qué pasa? Cuando llega ya totalmente fundido y lo ingresan, entonces sí, yo quiero salirme de esto porque estoy harto, ¿no? Esta es la reacción de todos. Entonces le dicen, eso no lo vas a tocar nunca más, te vamos a enseñar otras cosas, a aprender a vivir, a aprender a disfrutar de otras cosas, y entonces tú no vas a necesitar la droga. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque ese pensamiento tiene mucha fuerza. Muy bien, tú puedes estar 3, 4, 5 meses ingresado, pero tú vuelves a tu casa y ese pensamiento te preguntas, ¿qué ha bajado? No ha bajado.
han subido otros pensamientos. Y entonces al subir otros pensamientos, no, están haciendo fuerza. Hay una lucha de pensamientos. Los unos quieren frenar a este, pero ese tiene tanta fuerza, es cierto, se ha quedado enquistado, ha quedado dormido, pero va a despertar en cualquier momento. Y cuando despierta, ¿qué hace? Arrastra otra vez a la persona. Y es normal y típico ver cómo las personas todas van recayendo y recayendo. Yo ayer ya dije que sí que es cierto que cuando estamos hablando de personas que tienen un nivel de drogadicción, que más o menos está en un 60%, 65, 70%, eso sí que se recupera. ¿Por qué? Porque no tiene tanta fuerza ese pensamiento de destrozar al individuo. No ha crecido tanto. Entonces sí que hay técnicas que se están usando y que son las que pueden de alguna forma estabilizarlos y hacerlos bajar y por lo menos controlarlos. Pero para que bajen y que pierdan fuerza, tiene que ser una técnica, ya sea a través del Zen, del Advaita o bien de otras, que en realidad lo que hacen es reforzar el primer pensamiento, que es el yo existo. Esa sería la técnica. Ahora vamos a... Antes hemos explicado un poco, he leído cómo funcionan los pensamientos, de qué manera tú con los años vas, con las tendencias adquiridas, pues con tu vida de pequeño, luego en la pubertad, etcétera, pues se va creando tu carácter, tu personalidad, y siempre hay unos pensamientos más fuertes que otros. Bueno, hasta cierto punto, si esos pensamientos no tienen tanta fuerza, tú eres más o menos feliz, libre. En el momento en que entras a generar pensamientos con mucha fuerza, vas perdiendo libertad. Y por lo tanto, cada vez eres más desgraciado. ¿Por qué? Porque te falta libertad. Entonces, ¿cuál sería el método? Y ahora lo que voy a hacer será lo que he hecho antes, leerlo y luego ahondamos en ello, ¿vale? Entonces, el método sería reforzando el primer pensamiento. Concéntrate en ese primer pensamiento, que es el pensamiento yo. Entonces, vívelo. Te tienes que dar cuenta que tú eres esa existencia. Identifícate con ese yo existo, yo soy existencia. No importa que vengan tus pensamientos, no luches contra ellos, simplemente obsérvalos. Estando en el aquí presente y ahora, tienes la firme convicción de ser ese yo, solo, sin atributos, ese yo desnudo que ayer también estuvimos hablando sobre ese yo desnudo. Sientes tu propia existencia. Y entonces, una vez te has centrado en esa presencia, ¿qué haces? Buscas el origen, la fuente de donde surge este yo. ¿Cuál es mi origen? ¿Quién soy yo realmente? Esa es la pregunta que uno se hace. A partir de aquí, ayer explicábamos de que te podías centrar, ubicarte en este lado derecho del tórax, la zona que tú siempre te señalas cuando te refieres a ti mismo o a ti misma, y a partir de ahí, lo que tienes que hacer es esa segunda parte del Advaita, que es dejarte, entregarte, dejarte caer dentro de tu propia existencia y dejarte llevar. Y pongo el ejemplo de que es como cuando el sueño profundo te hace desaparecer. Viene y se te lleva. Pero ahora lo tienes que hacer de una forma consciente. Y ayer comentaba que Ramana Maharshi, lo que él siempre decía era que ese estado de realidad es en realidad el sueño profundo con conciencia. Nosotros cada noche necesitamos dormir profundamente. Si no, no podríamos soportar la vida. No la podríamos soportar. Necesitamos estar unas horas en sueño profundo, que significa que simplemente, en ese caso, yo me llamo Jordi, tengo un carácter, no existe, desaparece. ¿Y qué queda? Queda el yo solo. La prueba, y ayer también creo que lo dije, de que si tú a una persona que está, yo qué sé, una persona que se estira por la tarde, se queda profundamente dormida durante 20 minutos y luego se despierta. ¿Cuál es la reacción? Tú le preguntas, ¿dónde estabas? No lo sabe. ¿Qué hacías? No lo sabe. Y además hay otra cosa curiosa. Muchas personas cuando viene del sueño profundo están muy despistadas. De repente
Ha pasado 20 minutos solo, porque dices tú que has estado los días durmiendo. No, no, han pasado 20 minutos. Y durante un instante no sabe qué está pasando, no sabe dónde está totalmente despistado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ego está saliendo, está surgiendo del yo, ese ego. Pero como viene totalmente, no pasa por el ensueño, porque por la noche tú entras en un sueño profundo, pero luego pasas a la fase de ensueño y luego puede ser que vuelvas al sueño profundo, luego vuelves al ensueño y cuando te despiertas, generalmente sales del ensueño. Así que eres consciente, primero, del mundo de los sueños y por eso dices, ostras, estaba soñando tal y cual. No vienes del sueño profundo, vienes del ensueño. Sin embargo, la prueba de que al mediodía, generalmente, aquello que se dice que voy a hacer una siesta, ¿no? De 20, plaz, las personas se quedan totalmente fulminadas, desaparecen. Esto es la muerte del ego, porque es que no existe. Luego, de repente, no se sabe por qué, resurge. Y hay un despiste, no sé qué hora es, no sé qué me está pasando, y luego ya sí, enseguida, ¿no? Queda vestido, ¿no? Entonces, en ese tema, Ramana Maharshi decía, en este sueño profundo solo existe el yo nada más. Entonces, ahora, en conciencia, en el estadio de vigilia, tienes conciencia, pero de tu ego, no de tu esencia. Lo que tienes que hacer es, con esta conciencia, trasladarla a tu esencia. A eso es a lo que se le denomina la realidad, o sea, la realización. Es cuando un individuo deja de identificarse con el personaje que está interpretando. En ese caso, pues tú estás interpretando a Mercedes y los otros están interpretando pues el carácter y la personalidad que tienen y yo estoy interpretando mi personaje, pero en realidad todos somos el único actor. Y ese actor se le llama yo, que es el yo soy. ¿Y yo soy qué? No se sabe, no hay respuesta, es yo existo, yo estoy presente, es esa presencia. Y tenemos la enseñanza de todos esos maestros que han pasado en esos miles de años en que van diciendo todos exactamente lo mismo. Llega un momento en que se quedan totalmente solos, se quedan con eso. Entonces, en algún nivel, cuando dormimos en sueño profundo, tú y yo todos somos lo mismo. Evidentemente. Evidentemente, lo que ocurre... ¿Cómo? Retornamos a lo... Simplemente desaparece, es lo de la pantalla. Es lo de la pantalla. La pantalla está siempre allí. De repente salen imágenes y de repente las imágenes desaparecen. Entonces cuando salen las imágenes, la pantalla está, pero siempre está. Lo que ocurre cuando salen imágenes, no vemos la pantalla. ¿Qué vemos? Vemos las imágenes, vemos el cuerpo, vemos la mente, vemos los pensamientos, vemos el carácter, vemos los sentimientos, pero no vemos el fondo, no vemos la pantalla. De repente desaparecen las imágenes. ¿Y qué queda? La pantalla. Eso sería el sueño profundo. Pero no hay conciencia. Por eso es tan importante en esa enseñanza la palabra conciencia. Eso ayer ya lo dije, que venía del Mahamantra Satchit Ananda, en que Sat es existencia, Chit es conciencia y Ananda es plenitud, que sería la existencia con plenitud de conciencia. Y eso no lo tenemos. Somos conscientes, pero de nuestro ego, de nuestra mente, de nuestra parcela. Pero lo que no somos conscientes es de nuestro estado real, de quién en realidad somos, ¿no? Eso sería la cuestión. A partir de ahí, entonces, ayer hablamos mucho de todo. Hablamos de Zen, de Advaita, de la historia, de la filosofía, de dónde venía, etcétera, etcétera. Y hoy yo creo que lo interesante, por lo menos esta es mi visión, yo ya sé que hay centros que hacen Zen, de centros que hagan Advaita hay menos, pero también existen, pero la gran pregunta es ¿en dónde se está curando a la gente con esos técnicas? Las hay, seguro, por fuerza. Yo no conozco, pero he oído hablar. En Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, tienen que haber por fuerza centros que utilizan esas técnicas. Quizás no es Advaita ni es Zen, pero en todo caso tienen que ser técnicas que refuercen ese primer pensamiento. Dentro del budismo existe
a ver, el Maestro Jesús como tal, Maestro, ya no hablo del cristianismo y tal y cual, el Maestro Jesús como tal es exactamente lo mismo. Él dice, solo existe el Padre, solo existe uno. Él dice siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas en una. Siempre habla de uno, del ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús, él se identificaba con una sola cosa. No había diferencia, no había dualidad entre los romanos que lo detuvieron, los fariseos y los apóstoles. Él no veía que tenía apóstoles. Esos son los demás que han dicho, esos que le seguían eran apóstoles. Él no los veía como apóstoles. Él no hacía diferencias con nada. Es como Ramana Maharshi, y como Nisargadatta, y como Krishna, y como Buda, y como muchos. Así es que han habido miles en estos últimos milenios. Muchos ni se han conocido, y hoy hay en el planeta seres que de alguna manera están trabajando pues para que este planeta funcione y poco a poco vaya progresando. Si no, sería imposible. O sea, tienen que haber unos guías forzosamente, ¿no? Y aquello que ayer comenté, ¿por qué razón esa dualidad de 24.000 años? De que pasas de 0 a 10 y luego vuelves a 0 en 12.000 años. Bueno, es aquello que dicen, sobre todo los maestros Zen, dicen, bueno, en realidad, y Ramana también lo dice, ¿no? O sea, cuando te des cuenta de la realidad, verás que nunca te has movido de ella. Entonces, lo que siempre es erróneo es nuestra visión. O sea, en realidad nosotros, todo eso existe, pero la visión es lo que nos falla. Porque en realidad solo hay una cosa, solo hay existencia. O sea, tú eres existencia. Ella es existencia, yo soy existencia, un perro es existencia. Entonces, el ser que ve solo existencia no ve diferencia entre un perro, entre un ser humano, entre un ser humano que sea pues una persona que se dedica a trabajar por los demás o otro que es un demente y un asesino. No ven diferencia, porque ven el trasfondo, ven la realidad. Tienen una visión real, no ven el personaje, ese personaje que ahora está y ahora no está, y ahora está y ahora no está. Ellos ven el actor que siempre está allí, que son ellos mismos, que es todo uno. Eso sería el camino hacia la realidad. Eso quizás a nuestro nivel nos queda un poco complicado, y ayer lo comenté, eso ya se nos escapa, hay muchas cosas que se nos escapan. Pero lo que sí es cierto es que si hacemos ese mismo tipo de trabajo que se practica en muchos monasterios Zen, en muchos centros Advaita, ¿no? Si se hacen ese tipo de técnicas aplicadas a nuestra mentalidad, porque ayer lo dije, a ver, ¿cuántos centros Zen hay en Barcelona? ¿Cuántas personas se quedan clavadas mirando la pared a 1 metro durante 2 horas? No pueden, porque esta no les deja. Entonces hay que aplicarlo a nuestro nivel. Ayer hablábamos de ese camino que todos estamos atravesando y decíamos cada uno está en un sitio en concreto. Por lo tanto, cada uno es como es. Y no puede ser de otra manera. Y tú no le puedes pedir a alguien que está en ese camino concretamente que se ponga a hacer unas técnicas concretas porque no es capaz. Es lo que decíamos ayer con el tema de la maratón. O sea, si tú quieres correr una maratón, yo insisto en eso porque como que he corrido, sé de qué va y que corro aún todavía, entonces tú, pues evidentemente, ¿qué vas a hacer? Lo que tú puedas hacer. Igual que la reacción nuestra en la vida cotidiana de cada día. Si tú miras a la gente que tú conoces, a tu familia, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, y te das cuenta que cada uno da lo que da, y dirás, oye, pues qué bien, esa persona sabe, pues, sabe muy bien lo que quiere y tal y cual, y ves a otros que están muy despistados, etcétera, etcétera. Claro, es que no están en el mismo punto, por lo tanto su reacción es diferente, su visión es diferente. Y entonces a lo que vamos, que es cómo equilibrar esos pensamientos dominantes, por lo menos es mi intención. Y yo ya sé que pues para ese mundo médico, etcétera, etcétera, además yo llevo más de 30 años conociendo a médicos, ¿no? Y eso se le llama intrusismo. Y dirán, ese señor se está metiendo en lo que no sabe. Bueno, yo sí que sé lo que practico. Yo, en ese aspecto, pues mira. Quería preguntar, ¿hace falta que la persona que empiece este camino para estabilizar el yo necesita cierto nivel de conciencia o en principio puede empezar? Eso depende de la persona que lo entrene. Vale.
Es como aquello que te dije, si tú no has corrido nunca, y yo digo, pues, ¿no? O sea, aquello que yo te puse un ejemplo, ¿no? Hay un corredor que todo el mundo conoce, que es Kilian Jornet. Yo hablo de él porque él corre por montañas, y a mí es lo que me gusta, correr por montañas, pues que claro, si yo me voy con Kilian Jornet, pues yo tendré él será el que me va a marcar la pauta. Él me va a decir cómo tengo que correr, cómo tengo que respirar, cómo tengo qué ritmo llevar. Él me dirá qué tipo de dieta tengo que llevar también, comer, etc. Necesitas que haya alguien que te ayude. Hay otras personas que ya han hecho eso, pues ya les viene del pasado, de donde sea, y ya tienen cierta capacidad y pueden... No todo el mundo nace igual, ya sea genéticamente o llámale como tú quieras, pero es verdad que hay una serie de personas que tienen cualidades que otros no tienen, pero eso no importa. Porque fíjate una cosa, hablando de Kilian Jornet, imagínate que yo me voy a correr con él en una cursa y vamos a hacer pues una maratón por montaña. Pues él la va a hacer no sé cuánto tiempo y yo voy a tardar el doble que él, ¿no? Por lo menos, yo entre 500 quedaría entre la mitad, en el 60-70%. No de los últimos quizás, pero bueno. Pero entonces, la gran pregunta es, que no se trata de llegar primero o último, se trata, ¿cómo corres? ¿Cómo respiras? ¿Cómo disfrutas? El paisaje, ¿qué pasa? ¿Que vas corriendo y no ves más allá de un palmo de tus narices o vas disfrutando del panorama, estás en la montaña? ¿No? Hay una cursa de Montserrat que ya le he corrido muchos años y a mí Montserrat es una montaña que me encanta. Yo digo que es la Runachala de Cataluña, ¿no? La Runachala es la montaña de India en donde estuvo Ramana Maharshi y Montserrat es mucho más grande, pero es una montaña que tiene algo impresionante. Y yo he corrido varias veces por esa montaña. Entonces, me da igual llegar en 2 horas, en 3, en 4 horas. Lo que importa es que tú disfrutes a cada instante la montaña, la respiración, todo. Es eso, no que llegues primero, porque si tú vas a ciegas, realmente no te enteras de nada. O sea, solamente vas que quieres ganar, quieres llegar, quieres bajar tu tiempo. Ya no hablas de los demás. El año pasado hice 3 horas 15, hoy quiero hacer 3 horas. Y estás totalmente con tu mente centrado en que tú quieres bajar el tiempo y te estás perdiendo todo el panorama. Entonces lo importante es que tú disfrutes del momento. Entonces tú tienes que ir a tu ritmo, pero yendo a tu ritmo puedes tú disfrutar, es lo mismo, en la vida tienes que llevar tu ritmo e intentar disfrutar el momento cada instante en cuanto a que es lo que decíamos ayer, la presencia, esa esencia, esa existencia, tú siempre estás presente, tú siempre existes. Ahora, cuando eras pequeño, esa presencia siempre está ahí. Todo lo demás cambia, tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser, todo va cambiando. Pero si tú recuerdas, mira, me acuerdo que cuando tenía 10 años tenía costumbre de ir a tal sitio, notas aquella presencia. Lo que queda no es tanto lo que pensabas tú, ni te acuerdas de lo que pensabas en 10 años, pero te acuerdas del lugar, de aquella parte que tú estabas. A eso se le llama presencia. Esa es la esencia que en realidad todos somos. Y es lo que nos queda. Más que lo que hacía, porque la memoria falla, ¿no? Lo que no falla es esa presencia y es la existencia pura y dura. Este sería el concepto. Y bueno, en principio, pues eso, ¿no? O sea, a mí la charla de hoy pues va muy centrada, ayer fue muy dispersa y hoy está muy centrada en la técnica y en que se utilice de forma terapéutica para todos. O sea, para mí y para todo el mundo, porque todos estamos mal. Todos estamos desequilibrados. Lo que pasa es que hay desequilibrios y desequilibrios, ¿no? Pero todos tenemos pensamientos que nos dominan. Todos tenemos adicciones pequeñas, todos tenemos miedos a veces, fobias, etc. Unos más que otros. No hay nadie libre, porque es muy difícil encontrar a alguien con esta radiografía. Es prácticamente en el planeta imposible. Eso sería la radiografía de un Buda. O sea, no hay ningún pensamiento que le domina. Él es libre. Si dicen te vamos a matar, le da igual, porque no matas a nada, porque él lo siente así, lo ve así, porque no existe muerte y vida. Pero claro, si me lo dicen a mí, claro, se me ponen, ¿no? Pues entonces, claro, porque yo me identifico con el cuerpo, yo me identifico, y claro, yo no puedo luchar contra eso. Y eso es muy importante. En la parte
Ayer lo dije, cuando uno se da cuenta que no depende de uno, no depende de ti, entonces el problema desaparece. Y luego ya más profundamente también dije, cuando uno poco a poco se va dando cuenta que, y eso ya son palabras mayores, que nada depende de ti, entonces, ¿qué significa? Que tú cada vez eres más libre. Eso es difícil de entender, pero lo que quería es ir un poco a lo de antes, o sea que tú no puedes luchar contra lo que tú eres. Lo único que puedes hacer es entrenar para que esos pensamientos vayan. Por ejemplo, mi vecino me cae mal. Pues ahora, ¿qué voy a hacer mañana? Le voy a decir que lo quiero mucho, lo voy a rezar y tal. ¿Va a ser que no? No. No puede ser. Pongo este ejemplo, ¿no? A mí me encanta, yo qué sé, fumar. Y no puedo dejar de fumar. Pero mañana voy a dejar de fumar. La gran mayoría no puede. ¿Por qué? Porque tu tendencia, tu pensamiento te está diciendo que tienes que fumar. Tu pensamiento te está diciendo, ese vecino te está fastidiando. Entonces, cuando ese pensamiento va bajando, poco a poco, cada vez tendrás menos ganas de fumar y cada vez le tendrás menos manía al vecino. Aquí está, o sea, lo que se trata es de entrenar para que los pensamientos se vayan equilibrando y se vayan colocando, pierdan fuerza, pierdan dominio. Y entonces tu yo, entonces es más libre. Porque nuestros enemigos están aquí, no están afuera, están en tu cabeza. Y este sería el planteamiento de hoy. Entonces no solamente valdría, digamos, para dominar adicciones o fobias, sino para mejorar tu vida en general. Claro. Tu trabajo, claro. Todo tu entorno, toda tu vida, tu comida, inclusive tu forma de comer, se va a ir equilibrando, porque aquello que te tiene muy enganchado, de decir, ostras, es que no puedo pasar, ¿perdón? El azúcar. No sé, lo que sea, cualquier cosa dices tú, no puedo pasar sin eso, no puedo pasar sin aquello. O sea, el problema es ser esclavo de todo lo que nos rodea. Si tú simplemente dices, no hay de esto, pues vale, no hay del otro, pues vale, ¿qué hay hoy esto? Vale, ¿no? O sea, que puedo fumar, fumo, que no fumo, yo qué sé. O sea, que decir, generalmente las personas, yo lo digo muchas veces, cuando alguien se enfada conmigo, yo lo que digo es que el problema lo tiene él. Claro, el problema lo tiene él. O sea, yo generalmente, ya sé, yo a una persona le puedo decir cosas que no le gusten, o a mí me las pueden decir que no me gusten, ¿no? Pero en ese aspecto, yo con el entrenamiento he llegado a entender que siempre los problemas los tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Y si hay alguien que no me cae bien, es porque en mi cabeza hay un pensamiento que me está dominando, me está diciendo, ese no te tiene que caer bien porque te ha hecho esto, lo otro y lo otro. Con el tiempo, con la práctica, al final esta persona no quiere decir que vayas a decir, no, pégame lo que tú quieras o putéame lo que tú quieras. No se trata de eso. Se trata de que no le vas a tener manía. Vas a ser capaz de sentarte con esa persona y hablar normal. Le vas a decir en la cara lo que tú piensas, igual que ella a ti. Y tú lo vas a aceptar en cuanto a diálogo. Eso que se dice siempre. La mejor manera de resolver los problemas es sentarse. Dos no se pelean si hay uno que no quiera. Ese uno eres tú. Siempre ese uno eres tú. Y entonces, si tú tienes esa capacidad, entonces tu entorno, estás proyectando tú este mundo. Cada uno proyecta su mundo. Entonces, las personas que se están discutiendo todo el día, ¿por qué es? ¿Porque todo el mundo va contra él? No, sino porque en su mente ha generado toda una serie de pensamientos, ¿no?, de lucha contra todo el mundo. Entonces, si tú practicas una técnica de reforzar el yo existo, ¿qué pasa? Que esos pensamientos se van equilibrando y entonces esas luchas van desapareciendo, esas fobias van desapareciendo, esas adicciones van perdiendo. Pero tú no luchas contra una adicción, nunca contra un problema, jamás. Eso es perder el tiempo. O sea, lo que tú tienes que hacer es entrenar. Entrenar con tu herramienta. Y la herramienta del Zen o de la Advaita o otra técnica que refuerce el yo. Y un mes, 2 meses, medio año, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y tú te vas yendo equilibrando. Ya está, es así de simple. Y eso, llevado al terreno terapéutico, es brutal. Y yo insisto, yo quiero meterme por ahí y ya veremos, igual no puedo, porque otra cosa es el destino de cada uno y bueno, en fin, eso ya hablaremos más adelante. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, hoy ha quedado un poco cerrado el tema de
Advaita, Zen, como técnicas orientales que se pueden aprovechar no solo como búsqueda interior, sino como grandes terapias para toda esa humanidad. Por aquello que hemos comentado varias veces, de que son técnicas milenarias que han quedado de esas civilizaciones que desaparecieron y que están haciendo resurgir el planeta poco a poco, otra vez a un nivel de conciencia superior, porque ayer ya lo dije, el nivel de conciencia actualmente, según los rishis, las escrituras vedánticas, pues tenemos un nivel de conciencia de 1.2 de media en el planeta sobre 10. Es muy bajo, pero es lo que hay. O sea, yo cuando nací aquí en el año 50 y pico, pues me encontré con eso, igual que tú, igual que tú, igual que todos, ¿no? Dentro de 500 años, dentro de 1000 años, o los que estuvieron hace 1000, se lo encontraron peor el planeta. Eso quiere decir que, ¿por qué esa dualidad? Eso ya hemos hablado antes de que no hay una respuesta. Hay muchas cosas que uno sabe. ¿Por qué yo existo y por qué existo? No lo sabes. Hay muchísimas preguntas que uno no sabe porque no existe respuesta, no hay respuesta. La gran pregunta es ¿quién soy yo? Eso sí que se puede, si no saber en el sentido que entendemos por saber, sí que puedes empezar a sentir, a notar, a percibir. Y entonces tu atención está en tú mismo, no en fuera. Y eso es un proceso, es un cambio que se va a hacer lentamente, lentamente. Es así, no puede ser de otra manera. Yo por lo menos lo entiendo así. Claro, yo también lo que digo es lo que yo siento. Pero ayer fue importante porque al principio dije muy claro, antes de empezar a enrollarme, quiero explicar que para mí, y ahora terminaré ya con eso, hay un camino. Todos hacemos ese mismo camino porque todos buscamos la felicidad y todos miramos exactamente lo mismo. Ahí está la felicidad y todos vamos para la felicidad, que es el sueño profundo de todas las noches. Es ese estado. Pero lo buscamos luego en la vigilia, aquí donde podamos, ¿no? Porque cada uno según el nivel que tiene lo busca en, yo qué sé, en ganar dinero, en comida, en sexo, en placeres, en viajar, etcétera, etcétera. Vale, queremos felicidad. Vale, entonces, cada uno, ¿dónde lo busca? Según su nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia es más profundo, evidentemente no va a estar ahí comiendo de todo tal y cual, estará en otra dimensión, en otra forma. Por lo tanto, dentro de ese camino, cada uno está donde está y así pues, cada uno es como es. Y no puede ser de otra manera, no puedes cambiar tú de hoy para mañana. Sino que simplemente tú ves que hay gente que viene detrás tuyo, pero también hay gente que está por delante y tiene una visión más nítida que no tú, ¿no? Por eso aprendemos de los que están por delante. Yo he aprendido de personas y sobre todo de Ramana Maharshi, porque para mí ha sido el gran maestro. Yo he tenido antes otros maestros, ¿no? Me he identificado con ellos, pero para mí Ramana ha sido, ¿no? lo más fuerte, ¿no? Y a partir de ahí es eso, ¿no? O sea que en este mundo que vivimos nadie tiene la razón, o sea, nadie. Es aquello que he dicho antes, ¿no? No busques valores absolutos en un mundo tan relativo como este, porque cada uno tiene su verdad y cada uno hace lo que puede. Así es, ¿no? O sea, es que no es más. Entonces nos vamos ayudando los unos con los otros. ¿Cómo? Pues no sé, con las técnicas estas y ya está. Pues vale, pues ya lo dejamos entre lo que ayer y hoy, ya cerramos el círculo. Bueno, pues